Las 11:16, de las 10 nada, son las 11:16 ya de la mañana en Torrevieja Radio y estamos con nuestro psicólogo de confianza, Gertrude. Sí, con Héctor Martínez, que ya le echábamos de menos, ¿eh? Hombre, hace bastante tiempo, desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado, pero muy pasado. ¿Te gusta a ti el chiste este? Sí, muy pasado. Pues Héctor Martínez, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, nada, ya con ganas de venir, que casi... Para mí ha sido casi un año sin venir, ¿no? Desde el año pasado. Para nosotros sí. También. Han sido 2-3 semanas, pero se ha hecho largo, sí. Se han hecho... Bueno, ¿cómo te encuentras antes de nada? Muy bien, nada, he pasado una pequeña gripe y ya pues estoy recuperado y otra vez de vuelta a todo, al trabajo y aquí también. Es que está todo el mundo igual, ¿eh? Sí. Héctor, la cosa está complicadilla. Pero ya, como hemos dicho Rafa y yo, antes en un momento hemos comentado que no dar lugar para otro año a que nos vuelvan a poner mascarillas, que seamos nosotros responsables, y si nos vamos a juntar en lugares, sobre todo tanto hospitales donde hay más problemas de virus, que vayamos con mascarilla, sobre todo en los meses de invierno. Yo creo que deberíamos de hacerlo ya como una norma, ¿verdad? Igual que lo hacíamos antes por el COVID y estamos todos así. Bueno, pero ahora vamos al tema que nos trata, que queremos tratar. El tema que nos ocupa. Que nos ocupa, que es el de... El sentimiento cuando has comido mucho estas fiestas, cuando llevas así un orden, una línea, ahora engordado. Fíjate que yo iba al gimnasio, estaba genial y mira, he cogido 2 kilos. Me imagino que son muchas personas que se sienten así en estos momentos. Sí, la Navidad es una época de excesos en todos los sentidos, con la comida, con la bebida. Entonces tenemos también ocio, es una época de celebración, por supuesto, pero ese ocio quizá en lugar de en hacer deporte lo ocupamos en otras cosas, como puede ser en salir, en estar con la gente. Entonces, pues al mismo tiempo que aumentamos la comida, disminuimos el deporte. Entonces eso obviamente luego tiene una repercusión en el peso, se coge un poco de peso a veces, ¿no? Si no te cuidas demasiado, pero yo creo que aquí la clave también es el no crearnos grandes expectativas y romper un poco los esquemas mentales que tenemos de cuál es el peso ideal, porque al final todo esto tiene que ver también con una obsesión por el aspecto físico y por mantener una línea para que, no solo por salud, sino para que los demás vean que estoy bien, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debemos ser un poco flexibles y no pasa nada por coger 1 kilo, por coger 2 kilos en Navidad y luego lo podemos bajar, incluso aunque no bajásemos ese kilo, por ejemplo, extra, tampoco pasaría nada. Entonces yo creo que tiene más que ver con permitirnos nosotros mantener una línea equilibrada, pero sin obsesionarse y como digo, permitiéndonos pues tener un peso que puede variar en 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos y bueno, y nosotros continuar con rutinas saludables, pero como digo, sin llegar a ese perfeccionismo y esa obsesión. Porque quizá también el sentirse mal te crea más ansiedad y lo que estás haciendo al final es comer más, también puede ser. Quiero decir, como... personas que sienten ese impulso y dicen, jolín, es que mira, me he dejado llevar, he cogido estos kilos, entonces te crea tal ansiedad que al final lo que estás haciendo, en vez de decir, bueno, pues eso ya está, como bien dice Héctor, ya lo he cogido, ahora pues hacer una vida normal, de deporte, a comer más sano, y a lo mejor lo que hace es el efecto rebote que te da por comer nuevamente de más. Sí, a ver, ese sentimiento de culpabilidad puede derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Pues puede derivar en anorexia o en bulimia, puede derivar incluso también en vigorexia, en el gimnasio y la obsesión por el ejercicio físico. Entonces, por eso hay que manejarlo muy bien. Quiero decir, no tenemos por qué sentirnos culpables si en una época hemos comido de más o si hemos disminuido el deporte. Lo que podemos hacer es volver a regular la comida y volver a regular también el deporte. Aquí otro aspecto importante es la clasificación, la categoría que tenemos nosotros de los alimentos buenos o los alimentos malos. Entonces, si nosotros prohibimos o tenemos una clasificación mental donde ya decimos que algunos alimentos son perjudiciales o no son saludables y sobre todo en estas épocas comemos más de la cuenta, entonces nos vamos a sentir mucho más culpables porque estamos autoprohibiéndonos nosotros algunos alimentos o clasificándolos como muy negativos o nada saludables. Entonces, creo que esa categoría de buenos malos tampoco ayuda y eso lo que hace es aumentar el sentimiento de culpabilidad, luego la ansiedad y luego incluso, como dices, puede derivar también en un trastorno de la conducta alimentaria. Salía, no sé si lo habéis visto, un post de India Martínez, en Instagram,
donde sale comiendo un roscón relleno de nata, una pintaza buenísima, y se pone a comer, da un bocado y da otro así con mucha ansiedad, y decía, por favor, quitármelo. O sea, ella dio 2 bocados como diciendo, yo no puedo seguir con esto. O sea, decía, por favor, quitármelo. Pero se notaba cómo estaba disfrutando, ¿no?, de esos 2 mordiscos que le dio a ese roscón. O sea, que yo pienso que son personas, claro, que están siempre en televisión, que en este caso cantan y ya baila mucho además, pero claro, que no te lo puedes permitir todo, ni siquiera a lo mejor ese trozo que tenía para comérselo ya decidió que se lo quitaran. Claro, pero ¿por qué, no? La pregunta es ¿por qué no se lo puede permitir? Porque al final es una autoexigencia extrema, porque está expuesta de cara al público, entonces nosotros tenemos todavía unos cánones estéticos que hay que cumplir, y más parece que se les presupone a estas personas que están en el panorama nacional, al final público, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún problema con que un personaje público se tome roscón de Reyes o coma más en Navidad y luego si quiere regular un poco su peso, pues que lo regule también, pero sin llegar, como digo, a ese sentimiento de culpabilidad, que yo creo que nadie es culpable por comer algo que le gusta o por pasar un buen momento en Navidad con sus familiares y eso, y hacer alguna comida más abundante en esas fechas, que creo que es lo normal y lo que todo el mundo hacemos. Entonces yo creo que, como digo, pues eso, debemos mejorar un poco el lenguaje también que tenemos con nosotros mismos, lo que nos decimos, permitirnos ser un poco más flexibles. Creo que eso es fundamental en todos los aspectos de la vida, no solo en la comida, sino a nivel a lo mejor también de autoexigencia o de perfeccionismo. Creo que debemos tolerar el error y no excusarnos en eso, por supuesto, no tampoco excusarnos en que no somos perfectos y permitirnos fallar demasiado, sino motivarnos y exigirnos, pero sin llegar a los extremos, porque en los extremos solo vamos a encontrar ansiedad y frustración. Entonces creo que debemos llegar al equilibrio, y es verdad que es una época donde hemos comido mucho todos, pero bueno, luego pues podemos bajar de peso si es lo que queremos, y si no, pues a lo mejor estamos bien así, con 1 kilo más, y a nadie le molesta, y no estamos haciendo daño a nadie tampoco. Hay muchas personas, tú dirías, por ejemplo, Héctor, que se da más en gente joven este trastorno de decir, me exijo tanto, como bien has dicho, que son personas muy exigentes, la que luego suelen tener problemas de conductas alimenticias, de decir, oye, tengo bulimia o tengo anorexia, y son personas muy exigentes que sacan unas notazas, pero unas notazas, y yo por lo que intento saber e investigar, se da más en personas jóvenes que en persona mayor. Sí, se suele dar más en personas jóvenes, un poco más quizás en las mujeres también, que también parece que se les exige más, ¿no? Que siempre ha estado asociado ese ideal de belleza en las modelos muy delgadas. Antes incluso, ahora parece que se están extremadamente delgadas. Yo diría que con anorexia algunas... De hecho, se legisló para que las modelos no tuvieran menos de una talla no sé cuánto, ¿no? Hace mucho tiempo ya, para evitar esa imagen de delgadez extrema, donde estaban sometiendo a las modelos a ser muy delgadas, pues para seguir con ese canon de belleza, ¿no? Sí, yo creo que menos mal que eso parece que ha cambiado un poco, porque yo siempre lo pensaba, las veía y a mí no me resultaban ni siquiera atractivas, porque estaban tan delgadas que parecía casi que estaban enfermas. Y yo creo incluso que algunas de ellas incluso pues tendrían anorexia, etcétera. Entonces, bueno, creo que favorablemente esto ha cambiado y nada, y creo que debemos seguir en esa línea hablando de estos temas. Yo creo que así también la gente un poco normaliza la conducta, ¿no? Porque a veces nos sentimos culpables, pero quizás pues si escuchamos a gente que ha comido y que no se siente culpable, pues nosotros caemos en la cuenta de que no hemos hecho nada malo y que, bueno, podemos regularlo en el futuro si es que queremos, pero sin llegar, como digo, al extremo, a esa obsesión por el peso, porque si no ahí podemos desarrollar después un trastorno de la conducta alimentaria, y son trastornos complicados, multidisciplinares después, que requieren el tratamiento médico, el nutricionista, el psicólogo. Son procesos largos, y ya pues eso, donde está en juego la autoestima, está en juego la salud. Y entonces, bueno, pues creo que no debemos llegar ahí, debemos intentar prevenir, y para prevenir debemos también tener un lenguaje adecuado con nosotros mismos, ir siempre a nuestro favor, ser exigentes pero sin llegar al extremo. Pues creo que más claro no lo puedo decir, ¿verdad? Y
está súper bien explicado y seguir así sin tener esa obsesión. A veces es una obsesión, ¿no? Como bien dices, por el cuerpo y lo importante es comer sano y estar bien. Hay personas que también te dicen, oye, cuando dices todo, lo típico, grupos de WhatsApp, pues me he puesto, he comido tal, y la mayoría decían, oye, muy bien que habéis hecho, ¿no? Hombre. Claro que sí, un día es un día, que es como se tiene que ver, y ya, si lo haces todos los días, por supuesto, ya sería malo, pero si se hace en esta época que hemos pasado del año, de la Navidad, pues bueno, pues está prácticamente casi todo permitido. Claro, sí, y como decía ya para terminar, recalcar también la importancia del lenguaje, lo que has dicho tú ahora mismo, por ejemplo. Si la gente refuerza esa conducta, pues se va a ver de forma mucho más positiva y no nos vamos a sentir culpables. Pero si nosotros mismos incluso decimos, estaba esto muy bueno, pero creo que he comido demasiado, o mañana voy a comer un poco menos, o estos alimentos no son saludables y me he pasado con esto. Entonces todo esto lo que hace es reforzar el sentimiento de culpabilidad. Pero si en cambio lo que hacemos es comer por supuesto con control, porque si no Claro. nos puede dar, pues, no sé, puede ser indigesto también y podemos desarrollar obesidad y demás. Sí. Entonces, pero si es algo puntual, si es en una época del año, yo no me preocuparía demasiado, ni siquiera me preocuparía, porque al final es algo que está muy normalizado y que está muy extendido, que todos hacemos y que si tenemos un poco de cabeza y luego otra cosa importante, yo vería también mantener el ejercicio físico. Sé que a veces cuesta un poco, si tenemos vacaciones nos apetece menos, pero si mantenemos el ejercicio físico, una rutina, aunque sea caminar, etcétera, y luego, aunque aumentemos un poco la comida, probablemente incluso no vamos a aumentar de peso, o sea, muy poco. Entonces luego lo podemos disminuir también con más facilidad. Yo, por mi parte, que aquí Gertrude siempre pues me tiene envidia porque se supone que yo no cojo peso y cosas así. Yo cojo peso como todo el mundo, normal y corriente. Hablábamos la semana pasada con quién era que comentábamos, con la concejal, con Rosario Martínez Chazarra, que yo el verano pasado, cuando llegué a la radio, había cogido 7 kilos o 6 kilos, y a mí no me importó en absoluto haber cogido 6 kilos, igual que ahora en Navidades haber cogido 1 kilo o 2 kilos, y tampoco me importa porque, claro, mi actividad física pues después me va a permitir bajarlos y quedarme más o menos como estoy siempre, que soy más o menos heterogéneo. Y el caso es que es eso, yo en mi caso particular no me preocupa en absoluto, porque si subo de peso corresponde a que durante mucho tiempo, durante estas fiestas, pues he estado con mi familia, con mis amigos, he estado disfrutando con ellos y con la comida pues incluso a veces de excusa. Y en mi caso ese arrepentimiento pues no existe. Ahora pues sí, hay trabajo ahora que hacer para bajar esos 2 o ese kilo y medio, 2 kilos, hay trabajo por hacer para bajarlos y volver al estado normal. Rafa, hombre, yo le creo porque él me lo dice, lo de los 7 kilos, pero yo no se lo noté en ningún solo momento. O sea, yo no noté... Sí que se notan. En Sí, absoluto. de hecho, las fotos de las tertulias, que son ahora mismo las únicas fotos donde yo aparezco normalmente, Sí. y las de Fernando Guardiola, se me notan. Se me notan los 6 kilos. Pasó de 71, pasó a 76, 75. Porque hay personas que 1 kilo o 2 se le nota muchísimo enseguida, ¿no? Y más a personas delgadas como tú. Claro. Pero no es el caso. Pero bueno. Que no es el tema, o sea, el tema es pues eso, que hay que disfrutar de la comida sin convertirla en un estigma. De los grupos que te ayudan, lo que hemos dicho, que si en cambio tú dices, madre mía, me he comido un roscón casi yo sola, y empiezan, desde luego, ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo se te ocurre que...? Pero no lo hagas Pues más. saludable ya... no es comerse un roscón claro, entero una persona sola. Pero bueno, Rafa, si lo haces una vez, claro que no es saludable. Comerse un roscón todos. Pero entero... si empiezan a decirte, pues todavía es peor. Te hacen que de ese problemilla sea un problemón. Sí, ahí sí que te sientes culpable, ya si se te echan encima todos, claro, ahí es muy ya fácil. Tú, Por ya eso está, lo he hecho fatal, qué mal, ya mal. debemos cuidar ese tipo de comentarios también, porque a veces no le damos importancia o tenemos mucha confianza y decimos lo que pensamos, pero y hay veces que no es bueno. podemos hacer daño y luego podemos hacer sentir culpable. Sincericidio. Sí, claro, por eso que la sinceridad está bien, pero como digo, si la llevamos al extremo, tampoco está bien, porque al final vamos a decir cosas que hacen daño y porque bueno, son personas que en ese momento realmente lo que necesitan es una palabra amiga que le digan, oye, pues de verdad que no has hecho nada fuerte, o sea, que no es nada, que es un día, ya está. Sí. Pero si encima se te vienen encima y ya claro. hace que te sientas doblemente peor. Sí. Así que... quitarle importancia en ese momento, apoyar a la persona o no decir nada, porque muchas veces al final con el silencio
bueno, quiero decir, en un grupo, porque si no, al final estás ignorando a la persona, claro, pero... Claro. Sí. Pero más vale me callo porque a lo mejor voy a meter la pata, lo dejo, o bien le doy ánimos y ya está. Esa sería... yo pienso que la conducta ideal para poder ayudar a esa persona que está así en ese momento. Bueno, Héctor, pues recuérdanos dónde te encuentras. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y también puedes localizarme en el 630-528676. Bueno, ha empezado el año, también una buena forma de empezar el año siempre es dejando los problemas que tenemos del año anterior y quizá no querer cargar con ellos, y para ello está el psicólogo para comentarle, oye Héctor, quiero dejar esto aquí, lo quiero aparcar aquí, quiero empezar de nuevas, y de verdad no se lo piensen, que es súper importante ir al psicólogo. Jesús, esta semana hemos empezado con el psicólogo, la dietista. Claro, nos ha faltado hablar, Rafa. nos ha faltado hablar con año, Nita Galindo esta semana. Es que al abrir el año tiene que ser así. Bien, lo estamos empezando bien entonces. Bien. Bueno, con los consejos de los profesionales. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta la próxima.